Corría el año 1909, en un recóndito pueblo del Perú. En la vida transcurría con normalidad, hasta que un evento aparentemente insignificante desató una pesadilla. Uno de los gallinazos locales, aves carroñeras comunes, en la región, se dio un festín con los restos de un oso de anteojos. Lo que nadie sabía era que aquel oso portaba en su interior un virus antiguo y maldito. Al devorarlo, el gallinazo se convirtió en el primer portador de una plaga innombrable. El virus no tardó en extenderse al resto de su bandada, transformándolos. Ya no eran simples carroñeros, ahora sentían una sed de sangre insaciable. Empezaron a cazar, a devorar, a matar. Muchos intentaron defenderse, pero era inútil. Los ataques eran implacables, hasta que el último habitante cayó y el pueblo quedó sumido en un silencio sepulcral, completamente abandonado y borrado de los mapas. El tiempo, implacable, avanzó más de un siglo. Llegamos al año 2015, un grupo de 8 amigos, jóvenes y aventureros, buscaba un lugar remoto para acampar, lejos del bullicio de la ciudad. El destino, o quizás una fuerza más oscura, los guió hasta el bosque que ocultaba aquel pueblo perdido. El paisaje les pareció espectacular, un paraíso virgen, y decidieron que era el sitio perfecto para pasar la noche. Mientras buscaban el lugar ideal, se toparon con una choza solitaria, casi tragada por la vegetación. De ella salió un anciano de rostro, curtido por el sol y el tiempo. Con voz rasposa, les advirtió: tengan cuidado. Ellos siguen volando en las sombras. Los jóvenes intercambiaron miradas confusas. Ellos, ¿quiénes? Pensaron que era solo el desvarío de un viejo ermitaño, y, sin darle mayor importancia, siguieron su camino. Montaron su campamento en una colina, un lugar con una vista privilegiada, sin saber que estaban peligrosamente cerca de las ruinas del pueblo maldito. La noche cayó, y con ella, una extraña quietud. El fuego crepitaba, pero el bosque parecía contener la respiración. 3 de los amigos se separaron del grupo principal. Uno se adentró en la oscuridad para hacer sus necesidades. Los otros 2, intrigados por unos ruidos extraños que parecían susurros en el viento, decidieron ir a investigar. Pasaron 5 minutos, no volvían. La conversación junto al fuego se reanudó, pero con una pizca de nerviosismo. Pasaron 30 minutos. El silencio de su ausencia se hizo más pesado. Pasó 1 hora. La preocupación se convirtió en miedo. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la noche. ¡Ayuda! El grito los sacó de su letargo. Alarmados, todos se pusieron en pie y, linterna en mano, salieron a buscarlos. Gritaban sus nombres, pero solo el eco les respondía. Siguieron el rastro del sonido hasta un pequeño claro, y lo que encontraron allí heló la sangre en sus venas. No había rastro de sus amigos, solo un escenario macabro creo que ya saben ustedes de qué me refiero. El horror los paralizó, sus mentes incapaces de procesar la carnicería. Justo en ese momento, un aleteo siniestro resonó sobre sus cabezas. Una bandada de gallinazos, con ojos que brillaban con una luz rojiza, antinatural, descendió en picada para atacarlos. Presas del pánico, revolvieron sus mochilas y milagrosamente encontraron un par de armas de caza y algunos cartuchos de dinamita que uno de ellos había traído, por si acaso. Empezaron a disparar, pero las aves eran ágiles y feroces. En medio del caos, 2 más del grupo fueron devorados, sus gritos ahogados por el graznido de las bestias. Los supervivientes corrieron, sin rumbo, adentrándose más y más en la espesura, hasta que tropezaron con las primeras construcciones en ruinas del pueblo abandonado. El aire era denso, pesado, con un olor nauseabundo a descomposición y muerte. Las sombras de los edificios derruidos parecían moverse. Observarlos. 3 de ellos, desesperados, pensaron que quizás podrían encontrar algo útil o un refugio más seguro en el interior del pueblo. Uno se atrevió a entrar en una casa grande. Una casona de 2 pisos, construida en 1884,
ahora casi una pila de escombros. Mientras exploraba el interior, con la temblorosa luz de su linterna, vio una sombra recortada contra una ventana rota. Tenía la silueta de un ave, pero era extraña, deforme. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó sobre él, y lo último que salió de su boca fue un grito de pura agonía, mientras era devorado vivo. Sus dos compañeros escucharon los gritos y, armados, corrieron hacia la casona, pero llegaron demasiado tarde. El ave, saciada, pero aún agresiva, intentó atacarlos. Le dispararon, hiriéndola. Pero el disparo atrajo una tensión mucho peor. De entre las ruinas más altas del pueblo, emergió una figura monstruosa en un gallinazo, del tamaño de un avestruz, una aberración de la naturaleza. La criatura extendió sus enormes alas y voló sobre ellos, proyectando una sombra de muerte. En la huida, uno tropezó y fue atrapado al instante por las garras del monstruo, que lo levantó del suelo, como si fuera un muñeco de trapo. Su amigo, viendo que no había escapatoria, se llenó de un coraje desesperado. Encendió un cartucho de dinamita y con todas sus fuerzas lo lanzó directamente al pecho de la bestia. La explosión fue ensordecedora. El monstruo estalló en pedazos, y la onda expansiva acabó con casi todos los gallinazos cercanos. Milagrosamente, su compañero sobrevivió a la caída. Ya eran las 5:30 de la madrugada. El alba teñía el cielo de tonos grises y anaranjados. Los dos únicos sobrevivientes, heridos y traumatizados, corrieron de regreso hacia su camioneta. Era su única esperanza. Llegaron al vehículo, y justo cuando estaban a punto de subir, miraron al cielo una última vez. Su esperanza se hizo cenizas. Una nueva bandada de gallinazos descendía sobre ellos. Pero estos eran diferentes, de un color verde oscuro, enfermizo. No hubo tiempo para luchar. Las aves los mataron al instante, con una precisión brutal y definitiva. El silencio volvió a reinar. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Del cielo apareció una criatura dorada, majestuosa y terrible, semejante a la legendaria águila de Host, un gigante extinto. Su plumaje brillaba con la luz del amanecer. Se abalanzó sobre los gallinazos verdes, con una furia divina, matándolos uno por uno, hasta que no quedó ni el último. El anciano, desde la seguridad de su choza, había presenciado todo el horror y la subsiguiente purga. Con manos temblorosas, sacó una vieja libreta, un diario heredado de sus antepasados. La abrió en una página amarillenta, donde estaba escrita la historia de 1909, el relato del día en que su pueblo desapareció bajo el ataque de los gallinazos. Cerró lentamente la puerta de su choza. Una calma extraña se instaló en el ambiente, como si un ciclo de sangre y venganza, que había durado más de un siglo, finalmente hubiera sido completado. El bosque, una vez más, guardaba su terrible secreto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de terror y misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.